Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre, todo el honor, el poderío y la majestad. Porque eres grande, Señor, eres fuerte y temible, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas. Que seas tú, Padre, hablando esta palabra a tu iglesia, Señor. Pon carbón encendido en mis labios, Señor, y que cualquier palabra que no provenga de ti no permitas que la hables, Señor. Que seas tú ministrando tu pueblo, que seas tú ministrando tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te exaltamos, Rey. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor en Isaías 60 nos dice, levántate. Perdón, tomen asiento. Nos dice, levántate, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es una palabra tremenda y poderosa, donde nos invita a levantarnos. Buscaba un significado de levantarse y lo que encontraba decía que estemos erguidos, estemos de pie, enfrentando, ¿verdad?, toda situación que se nos presente. Esta palabra de Isaías a mí me gusta mucho y me motiva porque habla el profeta, uno de los profetas que habla sobre el Espíritu Santo, sobre el derramamiento del Espíritu Santo y sobre los dones. La palabra de nuestro Dios es espíritu y es una palabra viva. También aprendía y entendía que cuando no escuchemos la voz de Dios, es bueno leerlo, ¿verdad? Porque a veces queremos solo que el Señor nos hable audiblemente y se manifieste de formas como nosotros pensamos, pero por eso el Señor nos dejó su palabra inscrita, un manual que es espíritu vivo. Por eso cuando en ocasiones leemos algún versículo, algún capítulo, lo volvemos a leer y pareciera que dijera otra cosa distinta. Es por ese motivo, ¿no? Porque como ese espíritu está viva, nos habla de forma a lo que requerimos, a lo que necesitamos en esos momentos. Y bueno, a veces Dios nos saca de nuestra aldea, nos saca de nuestra comodidad para llevarnos a un nivel más alto, para potenciarnos a otro lugar de mayor nivel, hablando espiritualmente. De acuerdo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vida, el Señor siempre nos desafía, ¿verdad? También nos invita a resplandecer. Resplandecer, yo pensaba que era como brillar, porque muchas veces en algunos congresos o así, alguna palabra que dan, que escriben, ponen brilla, ¿no? Pero yo decía, ¿cuál es la diferencia entre resplandecer y brillar? Y entendía que la luna es un astro, yo pensaba que era un astro, y el sol pues es otro astro, ¿no? Pero entendí buscando e investigando un poquito que la luna no tiene luz propia. La luna brilla a través del reflejo del sol. Y el sol no brilla, resplandece. Entonces decía, Señor, ¿por qué nos dices que resplandezcamos, verdad? Porque nosotros tenemos una luz propia, que no es de nosotros, por supuesto, pero como el Señor vive dentro de nosotros, por eso podemos resplandecer, para animar a otros, para invitar, para compartir su palabra, para invitarlos, ¿verdad?, a conocer del Señor. Y bueno, todo esto me hacía desafiarme porque me ponía a pensar cómo fuimos llevados y transicionados a otro lugar cuando nosotros quizás no quisimos caminar de esa manera. El Señor fue llevándonos de la mano y fue obligándonos, por decirlo de alguna manera, con amor, a llevarnos a otro lugar, ¿verdad? Levántate
es un llamado a la acción y transformación interior, dejando la apatía, el miedo o el pecado, para vivir en una mejor conciencia, propósito y conexión, donde nos saca lo mejor de nosotros, nos saca lo divino que está dentro de nosotros, nuestra esencia más profunda, y nos hace despertar nuestra identidad. Yo me preguntaba hace tiempo atrás, Señor, ¿cuál es mi propósito? Porque mucho se habla del propósito, del llamado, del ministerio, y a veces no entendemos, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y el Señor me decía, tu propósito solo es agradarme a mí. Entonces les comparto esto, hermanos. Nuestro propósito, su propósito es agradar a Dios, vivir para agradar a Dios. Ya sobre el camino se va direccionando cuál es el ministerio, cuál es el llamado, ¿verdad? Pero desde el momento de nacer es agradar a Dios. Ese es nuestro propósito, vivir para agradar a Dios. Bueno, y también veía que el enemigo no es nuestro peor, el diablo, perdón, no es nuestro peor enemigo. Bien lo diría nuestro pastor, face to face. Porque nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. El Señor me hacía entender, Él está vencido hace más de 2000 años. Entonces, Él no es un enemigo que yo tenga, el peor enemigo, sino soy yo mismo, ¿verdad? Y por eso el Señor me animaba a levantarme, resplandecer, llevar su palabra a otros, compartir de su amor, y me desafiaba en momentos aún incluso de dolor, de tristeza, de angustia, cuando no sabes qué hacer, debes de erguir tu cabeza, levantarte y volver a tu Creador, ¿no? Pedirle que te ayude, porque esa fuerza ya está dentro de ti, esa luz ya está dentro de ti. Ahora yo entendía que esta palabra que se nos ha estado hablando sobre caravanas, sobre campañas, sobre kermés, el Señor quiere que nosotros vayamos a otros que están perdidos, que de alguna manera no le conocen y no tienen un motivo ni una luz para seguir adelante, ¿verdad? Y nosotros pues ya le conocemos, ya sabemos qué hacer, ya sabemos a dónde ir, a quién recurrir, aunque estemos a veces tirados. Y muchas veces nos encontramos con el no se puede, es muy difícil, la gente no se va a querer acercar. Y muchos dogmas y muchas cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas limitaciones que realmente sí existen, pero si conocemos al Señor realmente como Él es, sabemos que todo esto puede ser desechado, podemos ser dimensionados de otra forma, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando decimos, en mi casa no hay que comer o no hay suficiente recurso, conocemos a un Dios de la multiplicación, conocemos a un Dios que provee, un Dios que da. ¿Y cómo vamos a saber que realmente existe si no lo hemos palpado, no? Por eso a veces el Señor nos hace pasar por pruebas, por desiertos, por enfermedad, por situaciones adversas. Yo al leer esta palabra también y al reflexionar, recordaba que en este tiempo de la gira, que fue un tiempo muy hermoso, pero también muy desafiante, doloroso y duro, yo fui a dar al hospital. Yo creo que muchos de ustedes lo saben y estuvieron orando por mí. Ese día yo recuerdo que estábamos en el hotel descansando porque el pastor iba a ir a predicar, no ese día, sino al día siguiente. Y yo desperté con un dolor muy fuerte en mi espalda, muy fuerte, jamás había sentido un dolor así. Yo pensaba que era como cuando un dolor de parto, ¿no? Era el dolor más fuerte que yo había sufrido. Pero ese momento en el que yo estaba en el dolor,
eran como entre 3, 4 de la mañana, empecé a orar y no se me pasaba, era cada vez más fuerte. Entonces ya como a las 5 desperté a mi esposo y le dije, oye, llévame al hospital, por favor. Mi esposo sabe que yo soy muy fuerte, casi yo no pido ir al hospital, no me gusta, pero ya cuando le digo eso es porque sabe que realmente me duele. Fuimos al hospital, no avisamos al pastor ni nada por la hora y aparte pues para no preocuparlo y como estaba todo tan complicado con ese dolor tan fuerte, llegamos y me ingresaron casi de inmediato a urgencias. Al revisarme la doctora me palpa, y me da un golpe, y cuando ella me da el golpe me dice, perdóname. Y si yo pego un grito, híjole, y ya ella de inmediato me lleva, me ingresa pues a urgencias. Y ya estando ahí en urgencias, yo estaba junto a unas personas, no había camillas, ya ven el sistema de salud cómo es. Y me sentaron al lado de otras personas en una banca, ya con mi suero, con todo eso. Pero la doctora como que le dio mucha compasión. Yo lo que veía era que era el favor y la gracia de Dios, ¿no? Y ella me dijo, ¿estás bien? Y como cada 5 minutos iba a verme y a mí no se me pasaba el dolor, ya estaba canalizada con mi suero, ya me habían puesto 3 inyecciones y no se me pasaba el dolor. Y entonces le dije, solo quiero ir al baño, porque yo dije, si me llevan a una camilla va a ser más incómodo después levantarme y todo, ¿no? Eso no se lo dije, solo lo pensé. Y me llevó al baño, ella misma me acompañó, me dijo, yo te espero acá afuera. Y cuando estaba yo en el baño, yo me acuerdo que yo me ponía sobre una pared y oraba, Señor, al norte, al sur, al este. Y así en los 4 puntos cardinales, declaro salvación sobre este hospital, declaro vida sobre este hospital, declaro salud sobre este hospital. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va. ¡Ay! Y yo con mi dolor, ¿no? Y así, y bueno, era una cosa, yo sudaba frío, yo no entendí por qué hice eso, pero sentía algo dentro de mí que me motivaba y que me llevaba a orar por las personas. Yo hasta me despedí de mi esposo, le soy sincera, yo le dije, amor, ¿sabes qué? Si me toca ya irme, ya estoy lista, le digo. Yo sé que todavía me resta tiempo, pero ya me puse a cuentas con Dios y yo apenas podía hablar, pero así le iba diciendo en el transcurso del hotel al hospital. Y ya cuando llegamos, ya cuando estoy ahí, pues yo ya no sentía eso como de que ya me voy. Yo dije, no, o sea, ¿cómo yo tengo ese dolor y sé que si parto, ¿a dónde voy a ir? Y todas estas personas, ¿a dónde van a ir por la eternidad? Bueno, ese dolor en mi alma fue peor que el físico que tenía. Entonces salí de ahí llorando y me dijo la doctora, me estaba esperando afuera del baño en la puerta. Les digo algo raro, pero una gracia especial que Dios puso. Me dijo, ¿estás bien? Y le digo, pues ya un poquito mejor, se me está pasando un poco. Me agarra del brazo y ya me lleva así con toda ternura y todo. Y ya me vuelven a sentar ahí en las banquitas. Y ya después yo escuché a unas personas quejándose, llorando. Y mi corazón así, ¿no? Yo, Señor, ¿a dónde van a ir estas personas? Señor, si llegan a partir y esto, y bueno, al lado había una jovencita, se llama Maritza, y de 26 años había tenido un accidente bien fuerte, se rompió su brazo, tenía varios huesos rotos y ella se quejaba también mucho del dolor y me preguntaba, ¿te duele mucho? Y yo le decía, así, y a ti, ay, también, y bueno, ya estando ahí, ya con el dolor y todo, pues le empecé a compartir. Y gloria a Dios porque aceptó al Señor. Me dijo, cuando salgamos de aquí, me buscas. Te voy a dar mi Face, no teníamos dónde anotar, celular, nada, ¿no? Me dio su Face y dijo, me agregas. Y así le hice, yo ahora hablo con ella. Pero un gozo para mí porque digo, Señor,
cómo en medio del dolor, en medio de la angustia, tú nos llevas a resplandecer tu luz. O sea, no es para que tú te gloríes, ¿no? Tú como persona me refiero, sino que Dios se glorifique a través de ti y que te tenga que llevar de esa manera, porque yo antes acudía al hospital o así y pues ya no lo he hecho. Igual por otras labores que ahora hacemos, ¿no? Sirviendo al Señor, pero decía qué importante es seguir y no dejar que esa luz se apague. Entonces, comparto la visión de nuestro pastor, de nuestra pastora, que ellos van delante de nosotros y que Dios los ha inspirado y motivado a que evangelicemos, a que llevemos el mensaje de salvación, a que sigamos adelante. También les quiero compartir que estuvimos en un anexo en Veracruz, donde el pastor estuvo compartiendo la palabra de Dios. Eran unos jóvenes tan rotos, tan desolados, tan abatidos. A mí me quebrantaba porque el pastor lo único que hacía era abrazarlos. Y eran sanados. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué ellos son así? ¿Por qué están así? Le decía, ¿por qué, Señor? Porque nadie los abraza. Nadie los ha abrazado. Los han despreciado, los han desechado. Han dicho que son lo peor del mundo. Pero yo vine a ellos. A lo vil y menospreciado me mandó el Señor. Perdón, a lo vil y menospreciado los mandó, ¿verdad? El Señor para salvar. Entonces yo decía, Señor, gracias porque me permites ver esto y ver que son personas que valen, personas que tú amas también, que también nacieron con un propósito. Fue muy hermoso ese tiempo, la verdad, que estuvimos ahí. Recuerdo varios jóvenes que fueron sanos, que fueron libres, que fueron liberados de cosas demoníacas, de espíritus de muerte, de enfermedad, de hechicería. Muy ministrados, mucha palabra de ciencia, donde el pastor les decía así tal cual su vida, ¿no? Pasa esto, tienes esto, tus hijos así, todo. Y ellos se quedaban sorprendidos porque decían, ¿cómo sabe mi vida, no? Pero bueno, fue algo muy, muy precioso también. Había mucho peligro en las carreteras también, hay mucho peligro, ustedes saben cómo está nuestro país. Pero yo quiero decirles que así como esa palabra que se nos ha dado, que nos ha sido soltada continuamente, el mejor de los tiempos es ahora. Y yo les quiero invitar que se levanten, que declaren sobre sus hijos y profeticemos sobre nuestros hijos que ellos están rodeados de la gloria de Dios y que no es lo que nos dice el mundo, no es lo que nos dicen las noticias, ¿verdad? Porque hay un poder mayor y hay un mayor peso de gloria, algo más fuerte que lo que se está moviendo en el mundo, algo tremendo que derriba, que rompe, que quebranta, ¿verdad? Y que saca de las tinieblas a la luz admirable. Quiero también invitarlos que seamos protagonistas de esta historia, que no solo seamos expectantes, que nuestra hermana Betty compartía en días pasados en el WhatsApp, ¿no? Hermanos, sumémonos a la visión, miren, sigamos adelante, sí podemos, ¿verdad? Y no recuerdo qué tanto ella escribía, pero ahí decía y nos motivaba a unirnos, a salir a predicar. Bueno, también les quiero compartir que en un tiempo, hay muchísimos testimonios, pero ya por último, bueno, no sé si por último, ¿verdad? Decía, íbamos a ir a Santa Rosa de Lima, Guanajuato. Es un lugar donde hay un cártel poderoso ahí, poderoso. Se mueven muchas cosas difíciles. Guanajuato también está muy difícil ahí. Y bueno, nosotros teníamos que estar a cierta hora, cierto día. El Señor no permitió que llegáramos. Solo íbamos a ir ese día mi esposo y yo. Al día siguiente ya íbamos a ir los 4,
Juanito, el pastor, mi esposo y yo. Pero ese día solo fuimos nosotros dos y nos desviamos, no sé por qué el GPS nos mandó súper lejos, como 3 horas de diferencia. Y ya después cuando regresamos, pues ya era bien tarde. Pero sí alcanzamos a llegar un poquito a un evento que iba a haber ahí. Y estuvimos ahí con estos hermanos y todo en la iglesia. Pero ellos nos decían, está súper peligroso, váyanse, no se queden, y esto y aquello. Y el Señor permitió en su agenda, eso no estaba agendado, que de un momento a otro confirmaran que el pastor iba a estar en una marcha en Ciudad de México. Una marcha tremenda, que era del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución. Bueno, nosotros estábamos súper contentos con el Señor porque decíamos, Señor, ¿cómo tú nos has dado México, verdad? O sea, ¿cómo tú has entregado el país a cielos abiertos, a nuestra iglesia, bueno, ¿quiénes somos nosotros, no? O sea, tan pequeñitos, tan insignificantes, pero tú nos has llevado de gloria en gloria, como dice tu palabra. Entonces, bueno, ya estaba confirmado. Al día siguiente, tampoco pudimos llegar a tiempo a Santa Rosa de Lima, porque fuimos a la marcha de Gloria. No se llama marcha de Gloria, era como marcha de sanidad y algo así, pero poderoso. Cuando íbamos así caminando, bueno, caminamos varios kilómetros. Allá las distancias, ya ven, son muy largas. Y yo veía al pastor, iba caminando, nosotros veníamos más atrás, íbamos pues a paso a prisa, porque teníamos que estar antes de las 9. Y había endemoniados, esas personas como loquitos, como así, indigentes. Y cuando pasaba así el pastor, se hacían así, o sea, todos así se desorbitaban y bien curioso, como que algo los repelía, o sea, los repelaba, no sé cómo expresar, ¿no? Y bueno, eso a mí me impactó mucho. Entonces ya seguimos caminando, llegamos ahí, estaban varios pastores de muchos países distintos, de Brasil, de Honduras, de varios países, de México también, ¿verdad?, de El Salvador, y estaban dando banderas de varios países, de diferentes países, de todos los países, para que cada uno tomáramos una bandera y fuéramos ondeando y clamando por el mundo entero para Cristo. Bueno, ya cuando vamos en la marcha, ya van en la traila, va el pastor, Juanito va grabando, y mi esposo y yo vamos abajo junto con todos los demás, chofaristas, todo, panderistas. Y bueno, fue algo poderoso. Entonces empiezan a soltar palabra y palabra y palabra. Cuando le toca al pastor José Luis hablar, a nuestro pastor, yo recuerdo que él dijo, Señor, y tomamos a todo México. Y yo sentí que la tierra temblaba. Y yo decía, ¡ah! Y dice mi esposo, ese pastor. Le digo, sí, lo voy a grabar. Y ya se va corriendo a grabar, ¿no? Bien emocionado. Se sentía algo poderoso, así, grande. Yo decía, Señor, tú estás con nosotros. O sea, tomamos México. Y bueno, yo me descontrolé así. Me emocioné tanto. Y igual, iba la traila con los hermanos, los pastores ahí, y así iban pasando en la calle y todo el mundo volteaba y así, pero también endemoniados se hacían así, o sea, se desorbitaban bien raro, ¿no? Bueno, no es raro porque sabemos quién está dentro de nosotros, ¿verdad? Pero era algo así tan palpable que eso me impactó tanto. Bueno, ya cuando llegamos a Santa Rosa de Lima, pues ya era tarde, porque anduvimos primero en la marcha, ya luego de ahí viajamos a Guanajuato. Y en Guanajuato nos dicen, no hombre, hubo una movilización, hubo muertos, hubo balacera, ¿por qué? ¿Qué pasó? Les llamó la atención que había mucha gente extraña y anduvieron revisando la Marina, la Guardia Nacional, los soldados, el ejército, bueno, todo el mundo ahí, pero pues también el cártel se levantó.
Entonces anduvieron de casa en casa y todo revisando, ¿no? Y nosotros decíamos, Señor, ¿cómo tú nos guardas, nos proteges? Porque no nos permitiste llegar a tiempo ni ayer ni hoy. A tiempo para esos desastres, porque sí estuvimos a tiempo para recibir la palabra y para todo lo que teníamos que hacer ahí, ¿no? Entonces, pues, es lo que yo quería compartirles. Les digo, entre Valle de Santiago. Sí, había una iglesia en Valle de Santiago, Guanajuato, donde sí, fue casi de las últimas iglesias de la gira. Y el pastor iba a ministrar. Bueno, yo sentía la presencia de Dios poderosa, una alabanza, una administración tremenda. Esos jóvenes de veras adoraban así, levitas, ¿no? Y yo estaba así hasta atrás, con mi esposo estábamos sentados hasta atrás. Y ya le toca al pastor compartir y dice, esta iglesia no adora. No sé por qué están así, en esa actitud, ¿no? Yo hasta volteé y le digo a Ángel, le digo, amor, no sé por qué el pastor está diciendo eso, si se siente la presencia tremendo, ¿no? Lo que yo no me había percatado es que la iglesia no adoraba, o sea, el grupo de alabanza sí. Entonces, pues ellos no se metían al río, ¿verdad? Y bueno, ya después, cuando empieza ya a ministrar, primero los exhortó y todo, ¿no? Les fue muy mal, ¿no? Ya cuando empieza a ministrar, empieza a llamar para los milagros y así, sanidades, pues ya pasan por su milagro. Y ya cuando paso yo a ayudar o así a servir ahí al frente, pues, híjole, olía un olor como a azufre, como bien feo, así bien raro. Y se sentía una oposición ahí así, en esta parte, ¿no? Abajo del altar, pues así. Y yo dije, con razón. O sea, ya empecé a sentir. Y bueno, ya hubo unas liberaciones tremendas también así. Un muchacho que dijo, es que soñé, dijo que unos gusanos me comían y me carcomían todo. Y le dice, levanta. Y él así bien dispuesto, ¿no? Dice, yo quiero ser libre. Y ya le dice al pastor, levanta tus manos. Y dice, no. Y se empieza a transformar luego así, le cambia la cara y todo. Levanta tus, no. Bueno, ya, levantó sus manos, fue libre, gracias a Dios. Pero cuando pasa el pastor de esa iglesia, le dice el pastor, a ti te han hecho brujería y así. No, pues también fue libre. No tanto como de cosas que él haya practicado, ¿no? Sino de cosas que le lanzaron a él. Y fue también tan palpable. Sí, le dice el pastor, pero aquí han venido brujos. Dijo, veo una bruja. Y dice él, sí, vino una bruja y aquí ya dejó algo, dijo. Y bueno, fue también algo tan bonito que el Señor hizo, ¿verdad? Se glorificó de gran manera. Y así podría pasar de verdad que, pues toda la noche, testificando, ¿verdad? Todo lo que vivimos, todo lo que pasó fue muy hermoso. Difícil, sí, pero muy hermoso. También quiero decirles que nosotros somos un faro de gloria para otros. Nosotros somos resplandecientes, ¿verdad? Como leíamos hace ratito. Brillamos con esa luz, resplandecemos, no solo brillamos con esa luz que el Señor nos ha dado. Nos ha pasado en estos días que el Señor nos une y nos guía con hermanos. Aquí en la labor hay muchos hermanos de otras congregaciones, pero el Señor nos ha estado uniendo con ellos. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este pueblo? Lo decía nuestra hermana Reina en días pasados, ¿verdad? El Señor dijo, este pueblo es mío
Yo soy el dueño de la labor y yo lo creo. El Señor es dueño de la labor de Nayarit, de todo México, del mundo entero, ¿verdad? Y el Señor me decía lo siguiente: yo no soplé, hijo, cuando los huesos estaban desunidos. Yo soplé vida y uní los huesos cuando ellos se unieron. El Espíritu Santo es el protagonista de este avivamiento que viene para México. Es algo poderoso, es algo tremendo. Por eso yo los invitaba y los invito a que no seamos solo espectadores, a que nos metamos, a que seamos protagonistas, ¿verdad?, de este avivamiento, de lo que viene para este país, para el mundo entero. Él va a soplar y se va a ir todo lo que no nos deja arder, todo lo que nos desune. Va a soplar toda hojarasca y va a echar fuera toda división, todo lo que impide que avancemos y que sigamos adelante creyendo sus promesas, ¿verdad? Él va a derramar sobre nosotros, y quiero profetizar sobre ustedes, sobre nosotros, que el Espíritu Santo sople vida, que el Espíritu Santo sople esa unión, que el Espíritu Santo quite toda hojarasca y quite todo el argumento que se haya levantado en contra de nosotros, en contra de nuestra iglesia, toda división, toda disensión, toda hechicería, toda brujería. En el nombre poderoso de Jesús cae, en el nombre poderoso de Jesús se derriba, se deshace, se desbarata, porque vamos a representar al mundo entero que Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Jesús es el Salvador de cielos abiertos. Jesús es Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y fuera de Él no hay nada, no hay nadie más importante que Él. Y nosotros le representamos, somos sus estandartes. Y hoy levantamos bandera, ¿verdad? Y declaramos que Él está con nosotros y va delante de nosotros como poderoso gigante, rompiendo y derribando toda maldición que ha sido lanzada en contra de esta iglesia, toda división, toda hechicería, toda habladuría. En el nombre de Jesús cae, en el nombre de Jesús se derriba. Y gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que has dado, ¿verdad? Te bendecimos, Señor. Tenemos ese poder dentro de nosotros que hace cambiar ese entorno. Este entorno que aunque veamos que hay esto, que hay el otro, no quiero declarar cosas que nuestros ojos ven. Yo quiero declarar que hay vida, que hay abundancia, ¿verdad? Que hay amor, que hay paz, que hay unidad. Y vamos a unirnos con las iglesias, con los hermanos que quieran unirse a la visión y que quieran llevar también el evangelio a otros, ¿verdad? Porque muchas cosas se han cumplido, pero la unidad no se ha cumplido, pero ya se está dando, hermanos. Entonces yo los bendigo, los desafío, los invito y los animo a que sigamos adelante buscando de Dios, que nos levantemos y resplandezcamos en el nombre de Jesús. Amén.